Emitiendo en vivo. Ya está, tienes un conectado. Bueno, ya estamos en vivo. Sí. Bueno, mi nombre es Yarina Suárez, soy una artista visual y accional, mujer, mestiza, diversa, cocinera. Vengo de Venezuela, de Maracaibo. Vivo en Buenos Aires desde hace más o menos 3 años y medio, desde el 15 de abril del 2017. Y bueno, estamos en vivo para hablar un poco sobre mi trabajo, sobre mi proceso de obra accional y más o menos cómo se ha desenvuelto en el tiempo. Más o menos a partir del año 2010 comencé a hacer una obra accional, partiendo de una estructura, digamos, académica y tradicional de Bellas Artes, carrera en la que me formé. Quiero, bueno, antes que nada, darle las gracias a la plataforma Microcine de Performance, a Patti Cepeda, por la invitación a este pequeño diálogo, conversa, híbrido, espacio para decantar y compartirles mi proceso. Quiero, bueno, sobre todo recalcar que esto es bastante espontáneo y es bastante, digamos, orgánico, y me gustaría que en algún momento estoy simplemente yo frente a la cámara compartiendo en vivo con las personas que me siguen, con quienes pueden estar aquí hoy. En algún momento quiero recibir sus comentarios, quiero leerles, quiero saludarles, quiero abrazarles, quiero darles las gracias por estar aquí, por acompañarme no solamente en este momento, sino bueno, en mi vida virtual y en mi vida tangible. Quiero darles las gracias también, bueno, a mis amigas, amigos, artistas, a mi familia, a todas las personas con las cuales en algún momento he conectado y han incidido de una manera muy potente en mi trabajo. Porque, ¿qué pasa? Mi proceso de trabajo no sería posible si no fuese por la conexión con la gente. Ay, Dios mío, qué así que bueno, nada, quiero... ¿Cómo comenzar a echar este cuento? Tengo un par de anotaciones porque si se me olvidan cosas quiero tratar de recordarlo todo. Bueno, primero también quería compartir que estamos ahora en mi casa, estamos en la cocina de mi casa, que es también un espacio que se llama Casa Museo y que comparto con el artista Frank Brady Trejo, que está detrás de la cámara, un muchacho muy inteligente y muy talentoso, que deberían seguir, ponerles ahí tus redes. Nosotros tenemos este proyecto que se llama Casa Museo y la idea es tener el espacio de vida como espacio para el arte, como espacio para la cultura, en todo lo complejo que puede ser. Y es un espacio que se alimenta de la vida cotidiana y de gestos pequeños que en realidad son muy importantes. Y en esta cosa quiero ir decantando porque siento que ese es el sentido de mi trabajo. Hace un par de días también estaba como pensando un poco y escribí esto que dice: sentarnos juntos, juntas en la mesa, como un derecho humano, como una expresión cultural, como necesaria experiencia socioafectiva, como acto de resistencia política.
estas ideas decantan de un proceso que es el último trabajo que tengo abierto, que se llama Recetario Familiar. Es como el último proyecto que he ido asentando en este año, antes de la pandemia, durante la pandemia y continúa. Es un proceso en el cual me involucro, como bien dice la palabra, a partir de la cocina. Y bueno, quiero como ir conversando sobre cómo la cocina se ha vuelto importante para mí dentro de mi proceso como artista o dentro de mi experiencia artística. Y ahí me voy a ir más o menos al año 2011, que es un año en el cual yo estaba como un poco confundida entre lo que deseaba hacer, o la pulsión, o el deseo, o la inquietud que tenía, y los medios que tenía para trabajar. En ese caso, como comentaba, yo venía de la Escuela de Artes Plásticas con una formación, digamos, bastante tradicional y estructurada. En un sentido, yo me formé en dibujo académico, pero bueno, tenía estas inquietudes y deseaba ir un poco más allá. Me sentí como muy frustrada en el sentido de querer trascender y querer tener una especie de lenguaje y poder compartir algo un poco más trascendental a través de mi trabajo como artista, aportar realmente como creadora algo diferente y algo sustancial. Entonces comencé a hacer arte de acción buscando como más dentro de lo poético, trabajando con la poesía, después bueno, también como comenzando a explorar el cuerpo, porque nunca tuve una formación digamos que me habilitara a una experiencia más desde lo corporal. Así que comencé a explorar en ese sentido y hubo un momento que marcó mucho, que fue a partir de una obra estética, una obra plástica, y fue el hacer el retrato de mi abuela. Ese momento para mí fue clave, porque a partir como del relato que yo escuché constantemente sobre la vida de mi abuela, que fue un cuerpo ausente dentro de mi historia y mi vida, pero un relato y una historia presente en mi memoria y en la memoria de mi familia, yo tuve como una necesidad de ir tras las huellas de su cuerpo y de su memoria y de su vida. Así que también como por cuestiones causales yo comencé a trabajar con collage y usar el papel de harina pan, que en ese momento era un producto que estaba comenzando a escasearse en Venezuela, y a comenzar a reciclar este material. Comencé a acumular este material y finalmente surgió, es como cuando uno tiene como algún detonante que uno no sabe de dónde viene, pero simplemente es algo que estalla y se manifiesta. Y digamos como que el escuchar la historia de mi abuela, que era una mujer que sostuvo a la familia, a su familia, a sus hijos, la mamá de mi mamá, a partir de hacer arepas, y yo comenzar a reciclar este material que venía, bueno, como la harina pan, no sé, quienes no conozcan, es el principal producto a partir del cual se hace arepas, que es el alimento, digamos, como esencial en la vida de todo venezolano, toda venezolana. Yo comencé a utilizar este material y en algún punto como que vinculo la historia de mi abuela y digo, bueno, yo quiero, no la conocí, quiero homenajearla, yo quiero agradecerle, quiero reconocer su trabajo. Así que construí un retrato de ella, lo envié a un concurso, ganó. Y eso para mí fue como darme cuenta de cómo una historia familiar y algo que venía como de mi identidad y de mi mundo privado podía tener una potencia no solamente estética. Eso me fue decantando la necesidad de indagar si había historias similares y me encontré un montón. Y ese fue mi trabajo de tesis. Así que comencé a hacer entrevistas a la gente, a contactarlas por las redes sociales, a contactar personas por la calle, en Maracaibo,
en el resto de Venezuela y descubrir que no solamente era el caso de mi abuela que tuvo como este tipo de vida y este tipo de oficio, sino muchas mujeres. Así que elaboré toda una serie de retratos de mujeres que hacían arepas con este mismo material del empaque de harina pan. Para mí fue un proceso súper interesante porque me llevó de algo como estético a un proceso un poco más profundo y más complejo, y darme cuenta del valor que tenían cosas como las historias de vida, a entramar no solamente el discurso plástico, sino su relato textual contado por cada mujer de su historia de vida, y eso me colocó en juego todo un montón de cosas nuevas, que fue como una bola de nieve que fue cayendo y sumándose y creciendo en el camino, y me llevó definitivamente a considerar mi lugar o mi posición como creadora. Se me van a quemar las arepas. El maíz. Voy a intentar hacer arepas o algo que salga. Vamos a ver. Es la primera vez que voy a moler maíz. Así que bueno, estoy tratando como de inventar un poquito y vamos a ver cómo qué puede pasar. No sé qué tanto éxito voy a tener en una hora. Porque bueno, yo soy un poquito exigente. Y a mí me gusta que cada cosa que hago sea un entramado de muchas cosas. A veces me complico demasiado, pero creo que eso tiene buenos resultados en general. Bueno, como que en todo este camino fui descubriendo el potencial que tienen muchas cosas y cómo uno como artista puede explorar y puede potenciar el trabajo. Y no en un sentido de potenciarlo hacia una estructura establecida como un museo o un espacio de galería o digamos como todo ese mundo del arte de élite y hermético y privilegiado, sino realmente en un lugar tangible para las personas mortales de la vida cotidiana y ordinaria, y todo el entretejido social en el cual uno está y uno vive. Bueno, yo como que a partir de estos procesos comencé también a explorar la cocina directamente. Eso fue más o menos como en el 2013. Hubo una exposición en la cual se nos invitaba a pensar o a conciliar las prácticas artísticas con las teorías de arte relacional. Esta exposición fue curada por Lorena González Gineco en Maracaibo, y fue parte de un proyecto bien interesante en el cual se buscaba que los artistas tuviéramos vinculación con la sociedad y con la cultura y con el contexto. Yo decidí no solamente retratar a mi abuela, sino tratar de exponerme a la situación que estábamos viviendo en ese momento, en donde ya estaba mucho más agravada la crisis en Venezuela y se hacían largas filas para poder conseguir alimentos. Yo me expuse ante esa situación que me tenía sumamente mal, en una condición de negación ante eso, y traté de conseguir el alimento para hacer arepas y entender, era como medio un experimento medio científico en algún punto, pero para mí iba mucho más allá de eso, como de ver cuántas arepas yo podía producir a partir de 2 kilos de harina, que era la cantidad de harina que mi abuela molía de maíz para la venta todos los días. Yo generé una obra que fue una instalación de arepas que tenía como pensado, ver si se quedaba en el museo. También era para mí un poco jugar con hasta qué punto o qué tipo de obra es exhibible en un espacio
bastante estructurado. Al final toda la gente que estaba en la exposición se comió todas las arepas y me di cuenta de que bueno, era como un hecho inevitable, y realmente era como un acto también de gratitud y nada, simplemente como compartir. Y hay otra palabra, pero no la tengo ahora. Es como ofrendar, reconocer la historia de mi abuela, tenerla viva. Y me marcó mucho un momento que fue durante la acción que el artista Consuelo Méndez, que también es venezolana, se me acercó y me dijo, bueno, tú estás acá y estás haciendo esto por tu abuela, ella está aquí. Y para mí eso fue como medio mágico, místico. Me asustó un poquito, pero fue como, ahora que ha pasado el tiempo y como que comprendo las cosas desde otro ángulo, siento que es como invocar ese cuerpo ausente, invocar una presencia, invocar no solamente como, bueno, como en circular su historia y hacer, o sea, traer a presencia como esas cosas de nuestra memoria, es revivirlas. Así que bueno, vamos a ver si puedo ir como avanzando. Comencé a trabajar con cosas también que tenían mucho que ver con el consumo, con la identidad, desde el collage, a trabajar con materiales de cosas que consumía, a trabajar con la crisis que estábamos viviendo en Venezuela, y luego vino la migración. A Buenos Aires llegué en 2017 y no ha sido un proceso fácil. Desde poder llegar a otro contexto, sobre todo como desconociéndolo, y teniendo una obra tan arraigada a lo que era mi historia, a mi identidad venezolana, a mi identidad dentro de un contexto político, social, cultural tan definido. Tratar de hacer obra o pensarme como artista en un contexto desconocido a mí me descolocó sumamente. Y hubo un momento muy importante que fue en el 2018, que recibí la invitación de Aidana para participar junto con otras artistas, mujeres, migrantes, en el espacio Peras de Olmo, de Graciela Ovejero Postigo, acá en Buenos Aires. Fue como la primera vez que tuve una oportunidad de pensar mi trabajo dentro de este territorio, de pensar mi trabajo como artista migrante, de pensarme en compañía y en conjunto con otras mujeres, también artistas y también migrantes, y como fue un proceso súper lindo de construcción, de acciones y de interacciones en ese espacio. Y recientemente yo había tenido la pérdida de un familiar, del hermano de mi padre. Cosa que, bueno, en la distancia, además del desarraigo, es un dolor bastante grande no poder estar en presencia física y acompañar estos momentos así. Así que bueno, yo como repensando y siempre como tratando, o consciente e inconscientemente, de buscar reivindicar y de buscar reconocimiento y de buscar revalorizar y traer al presente esas pequeñas cosas que forman parte de mi vida afectiva y en complejidad. Bueno, hice una obra que se llama Recapitulare, y básicamente en ese espacio de Peras de Olmo le pedí el espacio de la cocina a Graciela, y mi acción fue cocinar durante todo el tiempo que duró el encuentro, cocinar 3 dulces típicos que se hacían en casa de mi abuela, fechas decembrinas, para dar como regalo a los invitados. Mi tío, bueno, le encantaban esos dulces. Yo comencé a pensar
no solamente como algo que tiene que ver con mi identidad, sino como en la acción ritual y lo simbólico que se detonaba a partir de la parte de la cocina. Y el potencial que tenía eso para realmente enganchar y generar afectos y vínculos que iban más allá de lo que uno pudiera. De repente, no sé, uno está con una persona y ni le habla, pero de repente puede compartir comida o puede compartir un alimento que esa persona prepara y se genera un vínculo que es genuino y se genera un vínculo que trasciende los diferentes lenguajes. Y es como una vía que se escurre, que no tiene límite. Entonces, bueno, como que haciendo esa acción, se inundó la casa de los olores de la casa de mi abuela. Y mucha gente que estaba ahí no estaba contextualizada y es imposible como que yo la coloque a una persona dentro de mi memoria y mis recuerdos. Pero de alguna manera comencé a darme cuenta de cómo cada persona tenía una implosión y un retorno a algún recuerdo o algún momento con el que se vinculara ese olor, ese sabor, esa presencia, ese calorcito de la cocina. Y al final de la acción, que fue bien complicada porque yo tuve que conseguir todos los ingredientes del trópico, del Caribe, acá en el sur del mundo, y no fue tan fácil. Ahora es un poco más fácil, pero fue complicado atinar con todos los ingredientes y poder elaborar los platos. Y cada persona, al final de la acción, se me acercó como si fuese mi familia. Y a mí me generó un impacto muy grande, eso. Es muy emocionante. No sé qué están diciendo ahora, Frank me contará, no sé si hay gente viendo esto en la vida. Sí, hay gente viéndote, maravillada, bueno, saludándote, haciendo arepas. Haciendo arepas, ay, Sí. por favor, yo tendría que comenzar a hablar, porque yo hablo bastante, quienes me conocen sabrán. Bueno, de ahí tuve la oportunidad de viajar a Brasil en marzo de este año. Y bueno, han pasado muchas cosas también, como en esos lapsos han pasado muchas cosas, pero siempre vuelvo a la cocina y siempre la cocina despierta un nuevo camino, al menos a nivel de mis propuestas de acción. Y bueno, con mi estadía en Brasil pude participar en 2 residencias, una la del artista Wagner Rossi Campos en Belo Horizonte, Casa Perpendicular, y la otra, una al principio de mi viaje y la otra al final de mi viaje en Sao Paulo, en el espacio Embaixada da Performance Arte estoy practicando mi portugués, de Mayra Vaz Valente, una artista también de performance. También Aidana está siempre muy presente Aidana está acá viendo todo Aidana con es Alba. como mi madrina performática. Entonces, bueno, como que en esos espacios fue muy interesante porque yo hace mucho tiempo, hace muchos años, tenía el deseo de viajar a Brasil y pude consolidarlo. Y pude tener esos espacios, esa oportunidad de estar allí en residencia, en los espacios de estos artistas maravillosos. Y mi cuestión era tratar de encontrar cuáles eran los puntos en común con la cultura de Brasil. Una cultura que a nivel de continente estamos como en disociación. Y para mí fue muy fuerte encontrar tanta similitud y tanta hermandad y un vínculo tan próximo que no tenía, el lenguaje pasaba así por un costado. Yo estaba súper estresada, preocupada, no, yo no hablo portugués, me va a comer el tigre. Y bueno, resulta que hay lenguajes, hay muchísimos otros lenguajes y que son tan similares y somos tan similares, y
descubrimos eso a través, sobre todo, o sea, consolidamos ese encuentro desde la cocina. Cuando yo llegué a Belo Horizonte y la acción que propuse fue hacer arepas con carne mechada, con caraotas, con porotos negros, con queso, aguacate, y esa gente se comió esa arepa con todo, ¿no? Se les explotó el cerebro porque siempre habían comido todo eso por separado, pero es su comida típica también. Está la feijoada, está que comen la harina de maíz, pero este tipo de forma de conjugar ese alimento fue completamente nuevo para ellos y al mismo tiempo fue un lugar para identificarnos y siempre se da esa potencia de acercarnos más allá de una barrera, de cualquier tipo de barrera, y bueno, así ha sido como he ido eligiendo la cocina como mi lugar de batalla de alguna manera, y realmente como que cosas pequeñas que parecen como de repente uno subestima, no, bueno, que mi abuela hacía tal o cual cosa y como, o lo que es reiterativo y lo que es común, lo que es cotidiano, lo que es ordinario, lo que es doméstico, lo que es, o sea, y hay un entramado tan fuerte y tan potente de cosas allí para trabajar, para descubrir, para conectarnos con la gente. Y para mí, mi trabajo como artista en este momento es una excusa. Es realmente como, es una excusa que yo tengo para existir. Porque realmente como mi interés y mi motivación es conectar con la gente. Y podría escoger cualquier cosa, podría elegir como cualquier trinchera, lo que sea. Pero he elegido como el arte, y he elegido el arte que se escapa y se escurre por las hendiduras y por los pliegues de lo que es la vida, y ese arte que está más próximo y es más tangible. Eso es una de las cosas que más me ha interesado, la tangibilidad y la proximidad. Yo no sé si me falta algo. Bueno, acá Michael dijo que vos cocinaste el tigre allá en Belo Horizonte. Arepa de tigre. No he cocinado tigre, pero mantarraya sí. Y Microcine Performance dice que en Chile está la sopaipilla. Está la sopaipilla que no he probado. Tengo que ir. Chica, en Chile no he hecho performance. ¿Qué te parece? Tengo que ir. Yo justo antes, así en plena pandemia, yo había pensado ir a Chile. Pero bueno, los planes cambiaron, ¿no? A ver, ya voy a ir como, porque tengo como muchos hilos así que he ido tirando, pero ya voy a ir como concretando la cuestión. No sé cuánto tiempo queda, eso avisa. Avisa cuando quedan como unos minutos. Bueno, pero ¿qué hora es? No sé. Que ya tienes casa en Chile, dice Rebeca Maciel. Y dale también. No, casas tengo, pero bueno, performance hay que hacer. Bueno, hay muchas cosas como que se van decantando de esto que a veces subestimamos, ¿no? Y bueno, como que mi invitación a la gente, a los artistas, las artistas, les artistas, a quienes podamos tener una incidencia sobre otro, que es todo el mundo básicamente, es que tengamos una postura de reflexión crítica ante lo que vivimos, pero más allá de reflexión crítica, démosle valor a nuestra historia, a nuestra existencia, y tratemos de honrar las cosas que nos forman, las cosas que nos han traído a este momento, y tratemos de valorar a la gente que está, o que ha estado, o que va a estar. Y bueno, no necesariamente hay que ser artista para hacer estas cosas, ¿no?
Pero bueno, es como, realmente como en todo este proceso de mi trabajo, que ya más o menos lleva unos 10 años en marcha, el proceso de acción, yo he ido como decantando desde la identidad, desde la memoria, a realmente pensar, ¿no? Como ver el valor de las subjetividades, ver la potencia de lo que es micropolítico, qué es lo que pasa a puertas cerradas, qué es lo que la vida que tenemos y en donde realmente somos genuinos y auténticos y somos. Y cómo esa vida tiene un poder, puede trascender y tiene un poder muy grande para incidir en lo que está afuera. ¿Qué más? Para mí ha sido muy importante como que ir desde estas pequeñas motivaciones hacia un camino ahora que yo veo más que está como en el orden de los cuidados, que está más en el orden de la protección, de las reivindicaciones, porque la cocina y todas estas cosas tienen una complejidad bien importante, pero es importante también como ir viendo qué es lo que uno está tocando, porque se toca, digamos, o sea, ahora el papel del feminismo, la reivindicación, los derechos de la mujer, la igualdad, todas estas cosas, todo este proceso histórico que estamos viviendo con esta pandemia, en donde estamos aislados, en donde necesitamos contención, necesitamos afecto, necesitamos estar próximos. Es como importante reivindicar las luchas, conocer nuestros privilegios y valorar, bueno, el lugar donde estamos. No sé si ya me estoy yendo por ver. A ver, ¿qué otra cosa quería decir yo? Situar en la historia de la vida, del arte, de la performance, de todo, de lo que sea, nuestras historias como legítimas. Y ver realmente el carácter poderoso que tiene eso como lucha y como militancia, incluso, o sea, nuestros afectos, nuestras formas de sentir, nuestra intuición. Básicamente, bueno, todo este camino se ha decantado a partir de un relato familiar de una persona que yo no conocí, pero que estuvo presente. Y en este momento estoy como arraigada a esa potencia que tiene el vivir y el hacer como artista, como persona, sosteniendo esos vínculos, arraigándose, y no arraigándose a una identidad determinada, sino arraigándose al reconocer las diversidades, a reconocer las identidades, a reconocer toda la variabilidad que puede haber y todo el valor que tiene cada persona, cada condición, cada representación, cada manera de hacer. ¿Qué más quiero decir? Hace unos días escuchaba una conferencia de Rita Segato en donde hablaba de esa gran frase que decía que, bueno, el feminismo como que se ha levantado y tiene como bandera esta frase que dice lo personal es político. Y Rita Segato planteaba que hay que darle un poco un giro a esa frase para renovar, ¿no? Lo discursivo, que es ese gran lugar desde donde ha triunfado el feminismo y de donde se encuentra en lucha constante. Y Rita Segato decía que lo político es doméstico. Entonces hay que poner mucho el ojo sobre cómo esa vida privada, íntima, doméstica, cotidiana, es realmente política y que hay que domesticar a la política. Domesticar a la política en el sentido de hacerla nuestra y de saber que nuestras acciones a diario, nuestras decisiones son
políticas y tienen una incidencia en todo. No sé, ahora yo diría que vayamos como, si alguien quiere sumarse a la conversación, yo voy a hacer unas arepas, también quiero escuchar a la gente, Sí. pueden, si alguien quiere participar y meterse en el vivo, hablamos, echamos vaina. En la solicitud de Karina Luna y de Kenny Pérez. Ah, bueno, vénganse. Vamos a... Cosa más que quiero decir, ya va. Esto es importante. La cultura ya no es un espacio de competencia. Y tenemos que pasar la lógica de la corporación y de la industria y de la máquina de la que veníamos. Ahí Lo fuiste tú, le mandaste la solicitud. ah, bueno. Ajá, bueno, yo lo que quiero es ya para terminar, pues. Que la cultura realmente tiene el potencial de ser la articulación de una comunidad. O sea, que la cultura nos sirva a los artistas para articular comunidades y no competir. Ya ese chip, o sea, sobre todo algo que me ha dejado como muy así marcada, sobre todo en este momento de la pandemia, ha sido que si yo dependiera de una estructura, de una galería, de un museo, de algo económico o de prestigio, o realmente como que mi posición cada vez está como más calada en que uno tiene que construirse comunitariamente. Y en eso también pensar la sostenibilidad, porque la verdad es que los artistas necesitamos, obviamente, no vivimos del aire ni de los abrazos, por más ricos que sean, pero pensar sostenibilidad y pensar sostenimiento y contención desde lo comunitario. Pensar en la organización afectiva y del orden doméstico, de lo íntimo, lo privado, como gestión de la vida misma. Y yo creo que, bueno, si algo me ha quedado como muy marcado, es que quiero ser artista para poder aportar y poder decir cosas trascendentes y poder participar dentro de esa gestión de la vida misma. Muchas gracias. ¿Quién estaba por ahí para hablar? Estaba Kenny de Deckbeck Art. Sí. Kenny Pérez, mi Kenny amigo. Pérez. Vamos a invitarlo. Que envíe la solicitud, que no me aparece. Bueno, aquí yo necesito, la verdad que yo necesitaría que me ayuden, porque yo nunca molí maíz. Bueno, esta acción para mí es importante también porque es como tratar de rescatar el sentido y la valoración del trabajo. Y Michael envió solicitud. Ah, bueno, dale. Michael, mijo, vos habéis hecho arepas de maíz molido. Está. Ajá, pero habla, pues, tenéis que miedo. Bueno, no. Ah, pero que voy a hacer arepa. Voy a hacer arepa molida. Voy a intentar, yo no sé. Vos sabés que yo me meto en unos problemas. Loca, pero vos sabés que eso, según la tradición de mis tías y mis abuelos y tal, ellos ponían el arroz a remojar en el maíz remojando en cal y sal durante un día y después los lanzaban ahí al molino. Ajá, pero, claro, en remojar en sal, en cal. En cal y sal. Claro, claro. Lo que pasa, bueno, es que el tipo de maíz que está acá, yo creo que más bien me va a salir es unas cachapas. Sí, yo creo que lo que vas a hacer unas sí. cachapas, pero bueno, es como una especie de arepa cromosita y dulce. Para los que no saben,
las cachapas es como, no, yo no lo remojé. Lo que hice fue que dice nixtamalizar. Exactamente, eso es. Bueno, ya va, que quiero llegar a ese tema. Quiero llegar a ese tema. Saben que yo con mi investigación de trabajo tengo más o menos 8 años explorando lo que es como, bueno, el papel que tiene la harina pan en la identidad de los venezolanos, porque es muy importante. No sé, al principio de la conversación, quienes pudieron escuchar, decía que mi abuela trabajaba y hacía arepas para sostener a la familia y ella trabajaba haciendo arepas de maíz molido. Sí. Después, como en los 50, salió la harina pan y la harina pan fue como que, de alguna manera, como la tradición de hacer arepas se estaba perdiendo. Porque es muy complejo para la vida industrial, ¿no? Para irse a las 5 de la mañana, ponerse a moler maíz para darle la comida a los carajitos. Bueno, digamos, esa era la vida en Venezuela en los 50, donde ya estaba en una revolución industrial y petrolera bastante... Y bueno, no quiero entrar en detalles a dónde se ha ido, pero nada, como que la harina pan rescató mucho el hecho de que se hiciera este alimento. Y es una marca, es una industria que se ha ido, o sea, que se ha ido calando en la memoria, en la identidad, en el sentido de pertenencia de la población, de la gente, porque, claro, la modernización, como dice Mafe, que perdimos ese conocimiento, como me ven aquí completamente analfabeta de esto, espero que no me rebane un dedo. Pero tranquila. Bueno, como que quedamos, claro, de alguna manera como que facilitó cosas y mantuvo un plato que era muy importante, que viene desde nuestra raíz indígena, vigente, y al mismo tiempo una industria que se consolidó y se consolida en este momento en el mundo a través de ese sentido de pertenencia que ha generado o sea, se ha vuelto un falso patrimonio para las venezolanos, que estamos en este momento exiliados en el mundo, y resulta que pasó algo hace unos días, que ya de por sí como que me hizo pensar mucho, ¿no? Como, como digo, o sea, desentramar las situaciones de la vida, ¿no? Uno tiene como tratar de estar críticamente despierto, consciente y ver de dónde vienen las cosas y hacia dónde van. Comencé a darme cuenta como que la harina pan es una industria cultural, es una industria alimentaria, es una empresa, pero se lucra a partir de la cultura. Entonces, ¿cómo es importante darse cuenta de estas cosas y como tratar de reivindicar realmente y desatar esos nudos que se han construido, que son confusos y que realmente hacen que se pierdan las tradiciones y lo que es genuino? Y como decía Flora más arriba ahí, la arepa no es un producto, es realmente esta práctica y es el alimento. Y va mucho más allá y es como toda la historia de dónde viene. Nos preocupa mucho porque hace unos días tuvimos la situación de que la marca Harina Pan se apropió de la obra de mi amiga Flora Francola, Paola Franco, tomó una imagen de ella sin darle derecho de autor, sin reconocerle su trabajo, anulando por completo su proceso, su investigación, y dándole absolutamente menos valor a lo que es realmente la arepa, de dónde viene y por qué. Para lanzar un concurso que es básicamente así. Para lanzar básicamente un concurso en el cual se premia la arepa más bonita. Entonces, nos estamos dividiendo en una cuestión estética y en una cuestión vacía y superficial. ¿Qué está saliendo? Vale, ahí. Nos vamos diluyendo en esta era de industrias y de confusiones, y virtualidad y plasticidad. Nos vamos confundiendo. Está saliendo algo. Es buenísimo, a ver.
Y es importante desarmar y sacarle la careta a ese tipo de cosas, porque ¿sabes qué es lo más importante? Que uno como migrante venezolano está en una situación de desprotección total en el mundo. Total. Que yo creo que hay que ponerlo mucho. Otra cosa que es que, bueno, y estamos por supuesto sin documentos y vulnerados. Otra cosa es que Aquí hay unos comentarios. como artistas estamos precarizados en el mundo. Y si vamos también a tocar el tema de que si una es mujer, también tiene por encima toda una estructura patriarcal y hegemónica que, bueno, que nos ha reprimido y nos ha limitado durante años, la cosa se complejiza, ¿no? Y entonces vemos como en gestos como como el que le pasó a mi amiga Flora, algo bien macabro. Y bueno, mi acción de hoy es básicamente tratar de hacer arepas, con el método tradicional con el cual no estoy familiarizada, pero quiero que me ayuden. Acostumbrada. Sí, el proceso, yo recuerdo que mi tía tenía su molino en el patio y ella tenía ya el maíz remojado en el proceso ese que te estoy diciendo, entre cal y sal, y se ablandaba mucho más fácil. Y el maíz Claro, era el blanco. Claro, maíz blanco, claro. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, este maíz es el amarillo y es el dulce, es muy tierno. Es muy tierno, sí. Puede ser que se complique un poquito a la hora de amasar, porque tenéis que agregarle o sí harina. Pero en cambio en el maíz el otro se compactaba de una vez y podías amasar ya el maíz ya todo molido. Quedaba excelentemente delicioso. Y el olor que me daba eso en el horno tradicional de barro. Yo tuve que salir y la casa cuando llegué olía a puro maíz. Sí, fue bellísimo. Olía a maíz porque... Es que ahí hay otra cosa distinta con el maíz procesado, que es de la harina pan, que es totalmente diferente porque mi tía, ejemplo, lo hacía y el olor, la casa, el patio, la calle se impregnaba y la gente ya sabía y podía ir a comprarle sus arepas a ella porque también las vendía. ¿Hacía arepas también tu tía? ¿Ah? ¿Hacía tu tía arepas? Sí, claro que mi familia también viene de moler el maíz y vender también arepa. Aquí es difícil conseguir, por ejemplo, incluso acá en Valparaíso encontré una tienda donde hay un molino de eso. Y yo, ay, mira, ya lo venden acá. Lo compré hoy, acabo de ir a buscar. Se lo compré a un muchacho que es venezolano que trabaja, cocinero. Es que a propósito de todo este proceso de inmigración, de este exilio y tal, ya los países ahora se están acostumbrando a todas las cosas que los venezolanos tenían en su propio país, ahora ellos también lo van a ir teniendo poco a poco. Hace 3 años era muchísimo más difícil conseguir, por ejemplo, productos, o sea, venezolanos y... Un comentario de Iván. Iván. Cuando llegó hace 9 años. Sí. Dice, cuando llegué acá aprendí el proceso de molida y todo con colombianos, que sí mantenían la tradición familiar, asada y a leña. Todo eso la impresionó mucho. Hace 9 años. A leña. Wow. Bueno, Iván, tenemos que hacer arepa. Bueno, tienes que aquí enseñarnos. Ya yo te llevo una morena, ya amasé, ya aquí tengo mi proceso. La gente no sabe qué es eso. ¿A dónde me vas a llevar la morena? ¿Ah? ¿Qué es eso, chico? ¿Para dónde vas a llevar a esta mujer? La morena, chica, o sea que te llevo una distancia, que ya llevo un proceso más alargado. Tienes hecho recorrido, tienes experiencia. Ajá. No, bueno, y sabéis, Yaride, que aquí en Valparaíso, yo vivo en Valparaíso, Chile,
Y a mí me ha tocado hacerle a todos los emigrantes, los viajeros que llegan acá, porque ellos quieren probar la arepa, nunca la han probado. Y ya a mí me ha tocado hacer todo el tiempo arepas a toda esa gente. Y bueno, y me preguntaban siempre, qué le coloca? ¿Qué le coloca? Y yo, bueno, lo que ustedes quieran. La arepa se le rellena con lo que ustedes quieran. ¿Ah? Sí, Claro, ajá, hay algunos que se interesan por aprender cómo se hace. La sostenibilidad, amigo. Incluso había una asiática que ella no la llamaba arepa, sino arepa, algo así decía. Y ella se compró la harina y ella misma la hacía, pero no le quedaron como era, porque mis amigos la vieron haciendo y nunca le quedaron como es. Pero ella se la comía y decía que era ¿de qué? De harina de trigo, creo que decía que. Y yo no es. Como, aprovechando eso que dices de la asiática, yo Ajá. quiero aprovechar también como para compartir que, por ejemplo, con este proyecto que es Casa Museo, que tengo con Ajá. Frank, bueno, ahora estamos pensando como práctica curatorial un laboratorio de cocina. Y ese laboratorio de cocina, o sea, es realmente reconocer que la cocina es un espacio creativo. La cocina es un Claro, espacio y más ahora en tiempo de pandemia. Sí, que es un espacio cultural activo. Y para nosotros, sobre todo ahora cuando dice que la asiática se compró la harina, es muy importante porque con este proyecto nosotros hemos establecido alianzas. Y esas alianzas han sido con espacios que hacen cosas parecidas, digamos, o sea, tienen como ese interés, esa motivación de hacer desde el espacio de la casa un espacio cultural, como es el caso de Graciela, con Peras del Olmo, como es el caso de Anita Araujo, que no la he mencionado, pero es una gran amiga que se ha hecho nuestra familia aquí. Es una artista de Brasil, residenciada acá en Argentina. Buena. Y Anita, nosotros, bueno, Anita es más venezolana que nosotros ahora. Wow. O sea, ella está pendiente de sus cachapas, sus arepas, pequeños, tiene pequeños en el freezer, por siempre. Wow. La se enriquece. Y así, yo creo que no ha habido una persona que nos hemos cruzado y con quien nos hemos vinculado con el proyecto y con la vida, que no se contagie. Sí, bueno, mija, aquí me ha tocado hasta hacer arepitas cariberas, tumbarrancho, patacones, pasticho, el pabellón. El pabellón, Dios mío, aquí nosotros estamos haciendo hallacas y todo. Ahora que es más fácil. Algunos comentarios para Yarinés. Microcine Performance dice: el olor en horno tradicional de barro, mi tía lo hacía y se impregnaba el olor en todo el barrio y lo iban a comprar. Mi familia venía de eso. Dice eso. Mildred Paola dice: yo me enamoro y me desenamoro de la arepa. Justo estoy en la época del año que no quiero arepas ni regaladas. Las arepas no hacen corazones rotos. Flora Francola: la arepa es un manifiesto y un puente que entablamos con otros migrantes y otras culturas. La arepa y toda la comida. María dice: haciéndole arepas a todo el mundo. El que hace arepas a todo el mundo. María, Fernando, que está en Coba, Fernando. Fernanda. Hay que hacerles arepas a todo el mundo. Mira, ya diré. Esto es maíz, lo venden aquí, mira, y es maíz blanco. Mira, Michael está mostrando maíz blanco. Ay, para ver. Ay, espectacular, claro, sí. Sí, sí. Pero esto no sé si lo ven, no, aquí en el mercado principal de Valparaíso no lo he visto, Yanire. Esto se lo trae a mi amigo de Arica, de aquellos lados, yo creo que debe ser de Perú que se lo envían. De Perú, sí, Perú tiene, o sea, si uno se pone a realmente investigar y bueno, esto es una cosa también como de ver los límites que nos ponen los mercados también. Porque, por ejemplo, uno va a cualquier venta de verduras y vas a conseguir el mismo tomate, la misma cebolla, la misma papa. Sí. Esto igual. O sea, entonces es como hay una superproducción de alimentos. Bueno, me encantaría que Mafe se conecte. Dice que, bueno, sí que lo podemos conectar ahí. Dice que, sí, Yari, acá para hacer locro. Bueno, vamos a conectar a María Fernanda. Sí.
Porque Mafe, como está en Córdoba y está, ella sé, yo sé que está en una movida. Chao, dale. Dale, Chao, que estén bien. te quiero. Vamos a conectar a... ¿Dónde está esta Bueno, entonces chica? hay una movida para tratar de rescatar María los alimentos FGH. autóctonos de los lugares, o sea, en los territorios y sacarle el cuerpo a tanta producción, hiper mega producción que termina monopolizando. Ahí está los conectándose María. Hola María, Ay, ¿estás conectada? hola, conmigo? cocino también. A ver, Aquí, salud. ¿cómo está? Está iluminada, chica. Por eso me A ver viniste si iluminada. en otra parte. ¿Qué tal? Bueno, estoy aquí dándole esto para ver si por lo menos me sale una arepita. A ver. O sea, que Te va a quedar dulce. un maíz, claro, va a quedar súper dulce. ¿Vos qué Pero me ese maíz recomendáis? tú lo compraste duro o estaba fresco, ¿era choclo o era maíz? Choclo. Ah, Claro, por eso sí. piensas que va a salir cachapa. Y te va a quedar en el medio, me parece, entre cachapa y choclo. Porque ¿sabes qué fue lo que hice? Que lo desgrané. Bueno, lo desgrané, no lo corté porque era de verdad, era muy húmedo como para desgranarlo. Frank me estaba explicando, pero no pude. Esos fueron los videos que puse en la historia. Lo desgrané, o sea, lo desarmé. Y lo que hice fue, como estaba tan húmedo, lo que pude hacer fue ponerlo a secar. Se me ocurrió meterlo en el horno, en la bandeja, como para tratar de secarlo un poco, como para que estuviera, bueno, menos húmedo. Pero igual está ahí como medio pegostosín. Claro, el proceso que se hace con el maíz blanco, que es el ese que se llama nixtamalización, se hace para quemarle la cascarilla al maíz blanco cuando ya está maizado, cuando ya está duro. Sí. Eh, y bueno, nada, porque si no es como muy difícil que se ablande. Yo, antes de que existiera harina, hubiese harina de maíz precocido por todas partes, que ahora la están trayendo, bueno, aquí ya hay. Ujú. Y yo mando a pedir de Córdoba, me compro 5, 10 kilos cada tanto, y bueno, hay harina de arepa en la casa, pero por muchos años yo me vine en el 2014 y era imposible conseguir acá en Río Cuarto. Entonces eso era como empezar a probar todas las formas posibles de hacer arepa con polenta, Sí, con... todavía Además, seguimos intentando porque, claro, o sea, los diferentes tipos de maíz. Eso fue también muy interesante cuando yo fui a Belo Horizonte, porque allá tampoco llega la harina para hacer arepa, pero tienen muchas harinas de claro, maíz. Y ellos lo que hacen es que hacen como especie de polenta, y también tienen como tortas, brasileñas, ¿verdad? No tenía ni idea cuando llegué. También para mí fue importante hacer una acción al principio y otra al final. Porque fue al principio, fue como descubrir todos los sabores de todo, o sea, de la nada, desde cero, porque no tenía ni siquiera una idea previa. Y después al final como ver, bueno, entender un poco cómo son los sabores y cómo son las texturas y que al mismo tiempo son sabores que son parecidos a los nuestros. Pero bueno, me encontré compré varias harinas porque no sabía y tenía que probar. Me llevé una harina de maíz de acá y menos mal porque allá no se consigue en lo absoluto o es carísima. Y comencé a probar. Y de hecho, comencé también a investigar y hay un montón de videos de venezolanos que como te ayudamos, para de sufrir. Te decimos cómo puedes hacer arepas en Brasil. Porque de verdad es difícil, uno no puede vivir sin esta wea. no, yo aquí fueron años de comer arepas, yo las llamaría arepas experimentales, porque te digo, hasta de maíz morado, llegué a conseguir harina de maíz morado, como una polenta de maíz, de maíz morado agroecológica que hacían del norte, entonces hacía una especie de polenta, me quedaba media dura, o sea, como una polenta así como hace uno las arepas de polenta, y después me quedaban arepas moradas. Ay, me encanta. Así que hice muchas arepas experimentales Sabía. en esta búsqueda. Ahora llegó la harina de maíz precocido y bueno, y se acabó. Sí. No, pero nosotros, o sea, mira, o sea, todas esas variedades de maíz que tenemos en Latinoamérica
O sea, sería increíble uno tener, y hay gente que lo 28 hace. segundos, bendición. Ay, No, bueno. a mí las arepas de polenta no me parecen feas. Lo que le veo yo al desafío técnico es que vos estás poniendo a cocinar en la sartén una harina que ya está cocida. Entonces, lo que haces es como que se le hace una costra. Pero No, que quede- no hace este efecto como de inflarse, de... Quedan bueno. 7, ya no